Comenzaremos este maquillaje aplicando un poco de primer por todo el rostro para disminuir la apariencia de los poros. Luego, con una esponjita húmeda, vamos a ponernos una base un poco más clara que nuestro tono de piel y nos la vamos a aplicar dando pequeños toquecitos por toda la cara. Ahora, para hacer que nuestra piel se vea pálida y mortal, usaremos un poco de pintura teatral blanca para el rostro, y con una esponja la vamos a aplicar tratando de difuminarla con la base. Procuraremos cubrir también las orejas, el cuello, el pecho y todos los lugares visibles para que la piel se vea uniforme. Ahora, para darle un poco de dimensión a la cara, aplicaremos un poco de contorno en las zonas a las que quieras darle profundidad, como los pómulos y la frente. Y con la misma brocha lo difuminamos un poco. Luego, usaremos el corrector más clarito que tengamos y lo aplicaremos debajo de nuestros ojos con una brocha. Utilizaré la técnica del baking para sellar bien el maquillaje y evitar que la sombra que aplicaremos nos manche el resto de la cara. Entonces vamos a colocar un poco de polvos translúcidos sueltos por toda la zona en la que aplicamos el corrector y lo dejaremos así unos minutos. Ahora sí, vamos a los ojos. Aplicaremos un poco de primer con nuestros dedos por todos nuestros párpados y una vez hecho esto, vamos a pasar una brocha limpia por un labial de un color rojo brillante. Y lo aplicaremos en toda la zona del párpado y un poco hacia afuera, difuminándolo muy bien para que quede parejo. Después, tomaremos una brocha más pequeña y angular para aplicar el mismo labial rojo en la línea de nuestro párpado inferior. Ahora vamos a sellar e intensificar el color de nuestro maquillaje utilizando la sombra más rojiza que tengas, y simplemente lo iremos colocando en los párpados con la brocha. Luego, con una brocha angular para sombras, vamos a tomar un poco de sombra negra y la vamos a aplicar en las esquinas del párpado y difuminamos bien. Ya tenemos la sombra, así que es momento de retirar los polvos que habíamos dejado con una brocha grande. Para el delineado, simplemente usaremos un delineador negro líquido y hacemos el clásico delineado de gato extendiendo la línea hacia afuera. Ahora vamos con las cejas. Usaremos nuestro producto de preferencia para darle forma y color a nuestras cejas. Si es necesario, puedes limpiarla con un poco de corrector cuando termines. Volviendo a los ojos, vamos a delinear también la línea inferior de nuestras pestañas con un delineador negro en gel o en lápiz, el que tú prefieras. Ahora, para darle un verdadero impacto a tu mirada, podemos colocarnos pestañas postizas. Y una vez estén secas y en su lugar, aplicaremos una capa de rímel para unificarlas con nuestras pestañas. Listos los ojos, así que nos moveremos a los labios. Para este look vamos a volver a tomar una brocha y utilizaremos el mismo labial rojo que usamos para nuestros ojos. Lo aplicaremos en nuestros labios difuminando el color de adentro hacia afuera y también un poco en las comisuras. Con otro labial rojo más oscuro, vamos a aplicar nuevamente con la brocha solamente en el centro de nuestra boca y volvemos a difuminar bien. Haremos lo mismo con un labial de color negro, solo que esta vez lo aplicaremos solamente en el centro y la parte más interna de los labios. Finalmente, tomaremos nuestro gloss más brillante y pegajoso y lo vamos a aplicar suavemente por nuestros labios para darle ese toque vampiresco y arruinado. Ahora ya solo nos arreglamos el pelo y listo, ya tenemos un look vampiresco, sexy y muy sencillo que robará tanto las miradas como el alma de las personas que te rodeen.